Ok, vamos a enfrentarnos a estos dos problemas. ¿Qué fuerza debe aplicarse sobre un área de 0.4 metros cuadrados para que exista una presión de 500 newton metro cuadrado? Es una cuestión de presión. Entonces, ¿qué datos tenemos en este problema? Ahí le puse un punto de más. Tenemos un área de 0.4 metros cuadrados, una presión de y me preguntan la fuerza que hay que aplicar. Si recordamos, la fórmula es presión es igual a fuerza entre área. Por tanto, como quiero calcular la fuerza, esto se va a convertir en fuerza es igual a presión por área. Es decir, 500 newton metro cuadrado por 0.4 metros cuadrados. Aquí se me va a anular el área, la unidad de área, y el resultado es 5 por 4, 20, serían 200 newtons. Así de complicado está ese problema. Luego, el de abajo está hablando, utiliza la palabra émbolo. Quedamos que los émbolos son los mecanismos de presión de los pistones. Si me habla de dos émbolos, estamos frente al principio de Pascal. Entonces, anotemos los datos que tenemos. Aquí voy a anotar primero la fórmula para poder anotar bien los datos. Recordemos que la fórmula del principio de Pascal es fuerza en el émbolo mayor sobre área del émbolo mayor es igual a fuerza del émbolo menor entre área del émbolo menor. ¿Sí? Algunos otros las escriben así: fuerza 1 es igual a área 1, perdón, entre área 1 es igual a fuerza 2 entre área 2, o también las escriben así: fuerza 1 entrada, fuerza 2 salida, área de salidas. Aunque aquí lo escribí al revés, si se fijan. Bueno, estos aquí tenemos que entrar y salir. Estos se pueden nomás determinar quién es F1, si el émbolo mayor o el émbolo menor, y quién es F2. Eso se puede determinar, lo pueden encontrar de esas maneras. ¿Sí? Creo que la fórmula que usamos nosotros es más visual. Entonces, datos. Fíjense que nunca dejo de escribir los datos, aun cuando ya tengo identificadas las variables y todo. Es una muy buena costumbre, o por simple que sea el problema, como el problema que acabamos de resolver aquí arriba. Nos dice, el émbolo mayor, ¿qué fuerza se obtendrá en el émbolo mayor? Entonces, esta es la incógnita. El área del émbolo mayor, que es la A mayúscula, son 120 centímetros cuadrados. Si se aplica en el émbolo menor una fuerza de 300 newtons, cuya área de ese émbolo es de 20 centímetros cuadrados. Ok, aquí un detalle antes de irnos al despeje. Como esta es una fórmula de relaciones, de proporciones, aquí no es tan importante, o la fórmula está diseñada para trabajar en más de un sistema de unidades. Es decir, no tengo que convertir los centímetros cuadrados a metros cuadrados, porque tengo las dos áreas en centímetros cuadrados.
¿sí? Si fuera muy estricto, ahí debería de cambiarlas, pero si una la tengo en metros cuadrados y la otra en centímetros cuadrados, ahí sí no funcionaría. Solo funciona si las áreas tienen las mismas unidades y las fuerzas tienen las mismas unidades de fuerza. Por ejemplo, se puede, en lugar de utilizar los newtons, que es nuestra unidad de fuerza en sistema internacional, se puede utilizar otra unidad que también ve el sistema internacional, pero no en primera, como primera opción, que son los kilogramos fuerza, etcétera. ¿Sí? Ok. Lo que sí no podríamos hacer, porque no se acostumbra, sería combinar, por ejemplo, unidades de fuerza del sistema inglés con áreas del sistema americano, del sistema internacional o viceversa. Pero sí, por ejemplo, la fuerza la podemos tener en libras, en onzas, onzas fuerza, y las áreas las podemos tener en pies, en pulgadas, etcétera. Siempre y cuando sean la misma unidad para ambas áreas y para ambas fuerzas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el valor de la fuerza del émbolo mayor? El área del émbolo mayor que está dividiendo va a pasar multiplicando la fuerza a la fuerza del émbolo mayor y va a quedar dividida entre el área del émbolo menor. Es decir, 120 centímetros cuadrados por la fuerza de 300 newtons todo esto entre los 20 centímetros del émbolo menor. Pero son centímetros cuadrados. Y ahora sí, aquí por ejemplo, ¿qué se va a eliminar? Los centímetros cuadrados. Y esto nos da $1800 newtons. Con esto termino de grabar.